le reclama el dueño a los que entraron primero y le dice, fui justo. Pero no fue justo con los que entraron después, con quien fue justo fue con ellos, porque convino con ellos en un denario y le pagó lo que fue justo. Ellos no tenían que reclamar porque Dios le dio lo que era justo. Los que sí tenían que reclamar fueron los que entraron a las 5, pero como les convenía, entonces se quedaron tranquilos y no reclamaron. No sé si me doy a entender, se entiende esa parte de la justicia y la misericordia, pero hay algo que debemos tener claro, y venía pensando mientras venía hacia la iglesia en esto, en esta partecita, se me ocurrió algún ejemplo. La misericordia tiene un precio. ¿Me doy a entender? Tiene un precio. ¿Merezco yo ser salvo? Pero soy salvo. Entonces hay una injusticia aquí, ¿verdad? Pero esa injusticia se llama misericordia, pero tuvo un precio, ¿sí o no? Fue simplemente que Dios me dijo, está bien, te voy a salvar y ya, porque voy a ser misericordioso. No, Él tuvo que pagar un precio. Y pensaba en el ejemplo siguiente. Tú eres colector de impuestos o eres algún contador de impuestos internos, ¿verdad? Y descubre que una empresa cuando está revisando no está pagando sus impuestos, debe 5 millones al Estado. Entonces tú dices, bueno, está bien, voy a ser misericordioso contigo. No debes nada. ¿Es eso misericordia? No, eso es injusticia. ¿Por qué? Porque la misericordia tiene un precio y la paga quien hace uso de ella. Entonces tú estás siendo misericordioso, debes tú pagar los 5 millones de pesos. Pero tú estás haciendo que el Estado sin darse cuenta pague los 5 millones, por lo tanto tú no estás siendo misericordioso. Tenemos que tener cuidado, hermano, de saber cuándo nosotros somos justos o injustos y cuándo somos misericordiosos. La misericordia hace que el que sea misericordioso pague el precio, que fue lo que Dios hizo. Dios te salvó. Eso no es justo, pero es misericordioso. Pero para Él salvarte, tuvo Él que pagar entonces un precio. Esto vemos allí. Entonces, tomando esto como referencia, vamos a ver otro elemento ahora. Vámonos a adentrarnos en lo que realmente me interesa de la parábola. Realmente está diciendo la parábola que al cielo entrarán. Fíjense, cuando analizamos el contexto de las parábolas y otras parábolas que se encuentran antes del capítulo 20 y después del capítulo 20 de Mateo, nos vamos a dar cuenta de que ese denario no representa tal vez lo que nosotros creemos. Algunos dicen, bueno, seremos iguales en el cielo porque según la parábola de los obreros de la viña, todos recibiremos igual y seremos igual. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, también Mateo 6, 19 y otros textos, que no todos recibiremos igual, sino que cada uno recibirá de acuerdo a las obras. Pero vemos aquí gente que recibe lo mismo, sea un denario, todos, aunque unos trabajaron más que otros. El contexto de la parábola nos da a nosotros entender de que Cristo no está hablando allí del galardón, que es lo que no todos recibiremos igual. Está hablando aquí de la salvación, que sí todos lo recibiremos igual, porque la salvación no es por obras. ¿Me doy a entender? Pero el galardón sí es por obras. Es por eso que en el cielo algunos tendrán más que otros. ¿Por qué? Porque recibiremos de acuerdo a las obras, pero con la salvación no se puede hacer. ¿Me doy a entender? Yo no puedo recibir más salvación que tú, ni tú menos que yo, porque salvación es vida eterna, y vida eterna no se puede dar en porciones, no se puede racionar, porque es eterno. Pero el texto está hablando entonces de la vida eterna, que es lo que todos recibiremos igual, eso lo dice el contexto. Sin embargo, lo que me llama la atención de la parábola es lo que dice el último versículo, que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces, muchos que ahora en la salvación están de últimos se consuelan pensando que serán primeros y que al ser primeros después serán igual o mejor, porque ese amigo del cual les conté no solo se conforma con decir que será igual que yo, sino que me dice que él va a estar primero que yo. ¿Por qué? Porque llegó de último. Y muchos entonces se consuelan con esta idea y están durmiendo confiados de que, bueno, aunque yo estoy medio de último, pero llegaré a ser los primeros. No es lo que la palabra de Dios enseña, hermanos. Y vamos a ver ahora algunas cosas interesantes que la Biblia nos dice. No es la primera vez. Gracias. No es la primera vez o no es la única vez en la que aparece esta expresión del versículo 16, así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Se encuentra en diferentes partes en la Biblia. También se encuentra en el capítulo 19 que vamos a leer ahora. En el capítulo 19, y resulta curioso que el pastor Domingo Guzmán mencionó algo de esto,
El capítulo 19 se encuentra el encuentro, valga la, ¿verdad?, la similitud de las palabras, se registra el encuentro de Jesucristo con el joven rico. Y entonces, luego que el joven rico tiene ese encuentro con Jesucristo y se va triste porque no quiso hacer lo que Cristo le dijo, Jesucristo dice que para los ricos será difícil entrar al reino de los cielos. Incluso será más fácil para un camello entrar por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Los discípulos se entristecieron con esto y se confundieron. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque si los ricos, que según nosotros reciben la bendición de Dios, ¿verdad? Era lo que los discípulos pensaban, bueno, si son ricos fue porque Dios los bendijo. Y si los que Dios bendijo se van a salvar con dificultad, imagínate yo que soy pobre, que Dios no me ha bendecido, no tengo oportunidad. Cuando le preguntan a Cristo este asunto, Cristo le dijo, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Entonces ya ahí como que el asunto ¿verdad? Ellos se refrescan. Ayúdenme ahora ustedes a leer en lo que yo me tomo aquí el agua, que se me sea un poquito más fácil. Mateo 19, vamos a leer desde el versículo 27. ¿Quién me ayuda a leer? Una persona que lea bien fuerte y claro. 27 hasta el 30. Presten atención a lo que allí dice. Entonces respondiendo Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos. Los últimos primeros. Se encuentra otra vez la expresión, ¿sí o no? Primero que en el capítulo 20. Hay algo curioso que les comento brevemente respecto de esto, hermano. Fíjense ustedes que los discípulos están indagando a Jesucristo sobre lo que ellos recibirán. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿sí o no? ¿Es malo nosotros como estar interesados por lo que vamos a recibir? ¿No es malo? Algunos creen que eso es como un poquito egoísta o como que medio materialista de tu parte, servir a Dios por lo que tú vas a recibir, pero al fin y al cabo fue Dios que me lo prometió, ¿sí o no? ¿Quiénes de ustedes le pidieron a Dios que para salvarse le diera una calle de oro? ¿Ustedes se lo pidieron? ¿A quién fue que se le ocurrió ese asunto? Entonces no es malo que yo me interese, porque quien se interesó primero en darme eso que yo no pedí fue Dios. Yo me hubiese conformado, hermanos, con que el cielo o la tierra nueva tuviera calles de asfalto, solo que no tengan hoyo ni eso, policía acotado tan grande, porque uno a veces como que le es incómodo transitar. Pero con calles de asfalto bien planitas y sin hoyo, yo me hubiera conformado. Pero a quien se le ocurrió darme más de ahí fue a él. Entonces no es malo que yo me interese también si él se interesó primero, ¿sí o no? Los discípulos están preguntando, Señor, pero está bien, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué? ¿No toca algo a nosotros? Y él le dice, sí, le toca a él. Y Cristo les dice. Y mira que les promete incluso cosas especiales, porque a ellos les promete sentarse sobre ¿qué? Sobre 12 tronos. Pero lo que me llama la atención es el último versículo. Dice el texto, pero, ese pero implica una situación negativa a lo primero que ya yo te dije. Pero muchos últimos serán primeros y primeros serán últimos. ¿A qué hace referencia Jesucristo con esta expresión? ¿Qué es lo que les está diciendo a ellos? Pero últimos serán primeros y primeros serán últimos. O sea, está replicando algo que es contrario en alguna medida a lo primero que ya dije. ¿A qué hace referencia o a quién hace referencia Jesucristo con la expresión? Pero últimos serán primeros y primeros serán últimos. ¿Habían pensado? A nosotros no. Cristo está haciendo referencia a alguien en particular en esa expresión. ¿No habían pensado? ¿Por qué el pero? Si todo está bien, hasta ahí todo está bien y positivo. ¿Por qué razón tienes tú que mencionar un pero? Si hasta ahora todo está lindo y bien. ¿Me doy a entender? ¿Por qué un pero?
¿A quién le está Cristo haciendo las promesas de todo eso que se menciona ahí? ¿A quién fue que se lo hizo? A los apóstoles. Por eso menciona 12 tronos, porque está hablando con ellos de manera particular. O sea, esos tronos que están ahí no son los tronos tuyos y míos, porque los tuyos y míos no están entre los 12. ¿Me doy a entender? Al decir 12, está diciendo que está hablando con un grupo en particular de gente que son 12 y son los 12 apóstoles. ¿Por qué entonces un pero al final? Precisamente porque de entre ustedes 12 hay un pero. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos tronos prometió? 12. Pero los 12 que estaban ahí no iban a recibir los tronos. De esos 12, ¿solo cuántos recibirían tronos? 11. Por eso es que se necesita un pero, porque son 12 la promesa. Y yo voy a cumplir mi promesa de que recibirán 12 tronos. Pero resulta que entre ustedes no podrán ocupar los 12. Por eso dice, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Porque hay uno que está entre ustedes que recibe la promesa y es el primero en recibir la promesa, pero resulta que no la va a recibir. ¿Quién recibiría la promesa? Uno llamado Matías. Matías, que no era contado entre los primeros, ni siquiera era mencionado en los evangelios. Pero ese que no es ni siquiera mencionado, llegó a venir del último lugar al primero y ocupar entonces el lugar del que era primero y luego llegó a ser ¿qué? Último. Cristo está hablando de Judas, que aunque él era primero, llegaría a ser último. ¿Significa esto que Judas llegaría de último en la fila del cielo? No. De Judas está diciendo que se perdió. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, el último que es Judas no fue que llegará de último al cielo, sino que se perdió. Encontramos entonces, hermano, una teología interesante en la Biblia, y es lo siguiente. En el sentido espiritual existe una teología que dice que todo lo relativo a los salvados es lo primero, y lo relativo a los perdidos o a la perdición es lo último o postrero. Cuando Cristo dice, pero muchos últimos serán primero y primero serán últimos, está hablando, muchos salvados se perderán y muchos perdidos se salvarán. En la parábola de los obreros de la viña siempre se ha pensado que los últimos y los primeros es un asunto de orden, porque al fin y al cabo todos se salvaron, porque todos recibieron un denario. Pero vamos a ver cómo no es así. Incluso los que llegaron primero, que llegaron a recibir el denario de último, el Señor les dice, toma lo tuyo y vete. Una expresión como de rechazo, ¿sí o no? Ellos mismos incluso hablaron mal de su Señor, dando la intención de que sus características son características de perdidos, no de salvados. Los salvados, que fueron los últimos que llegan a ser primeros, se quedaron tranquilos y no replicaron nada. Eso da la idea de que simplemente aceptaron la voluntad del Señor, aceptaron su misericordia. Los otros empezaron a reclamar y por ende se perdieron. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver si la Biblia apoya esta teología. Estamos en Mateo capítulo 20. Dice algunas cosas allí. El versículo 26 dice lo siguiente, 26 y 27. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser vuestro entre vosotros, que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será ¿qué cosa? Vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será ¿qué cosa? Vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Cristo está diciendo, el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser servidor. Y el que quiera ser el primero, ¿será qué? Será siervo, porque eso fue lo que yo vine a hacer. Cristo está llamando a sus discípulos y a todos a que sigamos su ejemplo, ¿sí o no? Pregunto yo, ¿el ejemplo de Jesucristo solamente lo deben seguir los que quieren ser los primeros en la lista o todo el mundo? Entonces, ese primero que Cristo menciona no son un grupo que estará